Un cordial saludo a los seguidores del pensamiento al aire en Medellín, Antioquia y el mundo. Hoy contamos con un hombre de Sincelejo, Sucre, administrador de empresas, especialista en administración pública y privada, Carlos Gómez Cáceres. Bienvenido al Pensamiento al Aire. Muchas gracias, Antonio, por la oportunidad. Te agradezco mucho. Hombre, usted es un hombre de la región costera que es bella en todo, ¿no? Bella en el vallenato, bella en paisajes y tiene esa alegría del costeño. Entre otras cosas, voy a hablar de regiones. Cuando usted y yo nos sentamos y hacemos parte de Colombia, estamos hablando de dos regiones de Colombia. Esas diferencias no se notan sino en la prensa, porque cuando estamos juntos y compartiendo, somos la misma Colombia, ¿no? Ah, sí, unificamos criterios. Al final, pues ahí la cultura, digamos, la cultura aquí de la cultura paisa es una cultura diferente a la de nosotros. Pero el gran saber está en acomodarse a todas las culturas, sin tampoco perder los principios y los valores de la de nosotros. Y hoy en un mundo globalizado, pues las culturas propias de la región muchas veces se van perdiendo. Los hijos van viajando, viven en otras partes, pero hay que mantener esa cultura para que cuando regresen la disfruten y la vivan igual, ¿no? Ah, sí, totalmente. Eso yo digo a mi hijo también. Aprovecha que tú tienes dos culturas y puedes gozar de las dos. Aprovecha eso porque muy poca gente lo tiene. Hombre, hay un tema que es importante. En épocas de crisis hay que rememorar crisis históricas del mundo, de la humanidad. En el siglo XX tuvimos dos crisis que fueron importantes. La del 29 y la del 2008, también en Estados Unidos fundamentalmente. ¿Por qué no le contamos a la audiencia un poquito de ambas crisis y las formas en que se salió de ambas crisis? Bueno, la crisis del 29 se sucede de una superproducción, ¿sí? Llegó la época de las máquinas y todo el mundo comenzó a producir pensando en que todo lo que se producía se vendía. Y llegó un colapso mundial, se cayó la bolsa y hubo una crisis muy fuerte. Ahí también está ligada con la Segunda Guerra Mundial, que fue también el posguerra también, que fue otra crisis. En la Primera Guerra Mundial, ¿no? La Primera y la Segunda Guerra Mundial. Sí, pero la crisis del 29 tuvo afectación más con la primera que con la segunda, que la segunda no había iniciado. Ah, sí, total, pero también están en la misma época. Claro, digamos que lo que yo creo que usted se está refiriendo es que esa Primera Guerra Mundial no terminó bien. Siguieron abiertas las heridas y los acuerdos que se hicieron no frenaron ese horror de las guerras. Y ahí surgió pues todo lo que llamamos la época de Hitler, de ingrata recordación. Pero hablemos de la crisis del 29. ¿Qué pasó en Estados Unidos? Bueno, en Estados Unidos pasó de que, digamos, también, yo digo que mucho de esto es cuando se inicia la época financiera del mundo. Las empresas comienzan a cotizar en bolsa, la bolsa comienza a manejar los mercados. Y hay una superproducción de todas las empresas y ahí viene el colapso. O sea, no se pudo vender todo lo que habían producido y las empresas terminan reventándose en bolsa. O sea, la gente le incentivaban todos los días más para que produjeran y no había forma de vender hasta que llegó el momento y se cayó la bolsa de Nueva York. Esa bolsa tuvo una repercusión mundial, sí, señor. Hubo una época nefasta porque hubo suicidios, los empresarios quebraron, pero hubo un gran presidente que tuvo una idea genial para salvar esa crisis. Roosevelt en el New Deal, la inversión pública
para buscar acabar el desempleo y comenzó a incentivar las empresas. Eso es algo de admirar. Se consolida Estados Unidos como la primera potencia del mundo. Presidente inmenso, Franklin Delano Roosevelt, él hizo una cosa que parece como anecdótica, y es que para generar empleo abría huecos y volvía a cerrarlos. Eso se cuenta como una anécdota importante en lo que fue la generación del empleo en los Estados Unidos para revivir la economía, para tener ingreso. Y eso es lo que puede ocurrir hoy en esta época de crisis. Sí, hay que mirar las circunstancias y los momentos, porque digamos el momento que había en el año 29, el 30, no es el mismo momento de hoy. Yo creo que ha pasado muchas cosas. Este tema de la tecnología ha cambiado el mundo. Entonces hay que reinventarnos en el tema de la post-crisis. No se me vaya, sigamos en el 29, que se superó la crisis, pero después nos metimos en la Segunda Guerra Mundial, y en la Segunda Guerra Mundial hubo miles de millones de desempleos en Europa. Deambulaban por todos los países sin norte. Eso generó también un caos, y Alemania empezó la reconstrucción fundamental de lo que fue su economía. Lo que quiere decir es que las crisis siempre generan buenas oportunidades. Obvio, de todo. Y si lo hablamos espiritualmente, no hay mal que por bien no venga. En la crisis es donde aflora lo mejor del ser humano, hablaba Albert Einstein. En la crisis es donde uno saca lo mejor de la persona. Y eso, digamos que a través de eso es cuando más grande se vuelve la persona, profesional, laboral, técnicamente. En condiciones normales, pues todo es igual, nada pasa. Llegamos y nos metemos en otra gran crisis, la del año 2008, la burbuja inmobiliaria. ¿Quién le enseñó a usted esa burbuja inmobiliaria? Yo sigo insistiendo de que el mundo está quebrado. Solo trabajamos para el 30% de la deuda. Yo lo comparo con un juego, no sé si usted se acuerda que había cuando uno bailaba y alguien quedaba sobrando en una silla. Sí, sí, claro. Yo lo asemejo, el mundo financiero lo asemejo así. Porque fíjense que la crisis de 2008 reflejó hasta los árabes. ¿Por qué? Porque resulta que los bancos americanos habían digamos, los títulos hipotecarios los habían negociado con Europa, con los bancos en Europa. Y asimismo Europa también los negoció con los árabes. Eso es lo que yo digo a veces, que dentro del mundo financiero hay algo que no encaja, que es que la garantía es la garantía de 4 o 5 procesos financieros. Entonces, a veces uno no sabe exactamente qué es lo que tiene. Pero específicamente, la crisis inmobiliaria, esa burbuja inmobiliaria, la explicaremos a continuación. Vámonos para un corte. Doctor Carlos, vamos a profundizar en las causas que originaron la burbuja inmobiliaria y si hoy estamos otra vez en ella.
Bueno, la crisis inmobiliaria del 2008 fue una crisis generada, todas las crisis son generadas por un caos de la naturaleza. En esos momentos hubo muchas catástrofes ambientales y dañó mucho el tema de los cultivos, se subieron el precio de los alimentos. Además de eso, pues comenzaron a especular financieramente con el tema de los títulos y llegó el gran colapso del 2008. Pero vamos a poner un ejemplo. En Estados Unidos un ciudadano compraba una casa por $200.000, ponía 10.000 y quedaba con una deuda grande. Esa deuda después no fue capaz de pagarla. Y además de eso, el respaldo de la deuda no era el mismo, porque resulta que los títulos hipotecarios estaban inflados. Digamos, usted compraba una casa en $200.000 y realmente valía 100. Lo que pasa es que con el modelo financiero le suben el precio al bien, ¿sí o no?, para que vaya directamente con el crédito. Entonces usted va a un crédito de 30 años que la vivienda propia y la casa de alquiler no compiten con el crédito. Entonces usted termina siempre dentro del modelo termina siempre adquiriendo los bienes a través de un crédito. Así, yo creo que casi que el 95% de los ciudadanos del mundo adquieren sus cosas a través del crédito. Y eso no es malo. Lo que pasa es que el soporte del crédito es el que debe cuidarse. Es correcto, porque es que la garantía, o sea, y fíjense que cuando viene la crisis del 2008, cuando van a reclamar el título, ¿sí? Bueno, vamos a mirar cuál es el bien. No es que el bien valía $200.000, no, pero lo que vale son $120.000. ¿Y esto cómo fue? ¿Sí? Y ya en ese momento, ¿qué? Alguien tiene que asumir la diferencia. Y siempre en las crisis las asumen los particulares. Los Estados Unidos, me parece, como Estado, se fortaleció porque tiene un modelo financiero que digamos que busca siempre la fortalecización del Estado. Pero no se le olvide que ellos tuvieron que inyectarle también miles de millones de dólares a la banca americana. Claro, le inyectan, pero porque ellos saben de que es el caso de ahora de Avianca. O sea, es un tema de que hace parte integrante de la economía y no se puede caer. Entonces ellos le colocan a los bancos, pero no le regalan la plata. La plata se la entregaron, hicieron parte de la parte accionaria de los bancos también. En Colombia sí subsidiamos a los bancos en la crisis del 98, cuando el 4 por 1000 se dio un incentivo para que la banca no colapsara. Quebraron muchas del sector cooperativo, pero la banca grande no colapsó por la ayuda del 4 por 1000. Que todo el mundo dice, oye hombre, bueno, ya es hora que se revierta ese gran beneficio que tuvieron. Y creo que comenzó en el 2 por 1000, ¿no? Sí, claro. Primero comenzó en el 2 por 1000, va en el 4 por 1000. Y era un impuesto temporal con una mentalidad específica y se convirtió en un impuesto del 4 por 1000. Es correcto, sí señor. Esa cantidad de bienes que se quedaron, los ciudadanos entregaron en la crisis del 2008, no solamente en Colombia, en Estados Unidos y en el mundo, porque no tenían la capacidad de pago, perdieron los puestos de trabajo, se quedaron cómo sostener la familia. Eso fue terrible. Esas casas se vendieron después con el mismo precio o recuperaron el valor, o apartamentos. No, siempre hubo un costo de oportunidad. Y fíjese que de ahí se fortalecen dos grandes multimillonarios del mundo, Slim y Warren Buffett, de la crisis inmobiliaria. ¿Por qué? Cuente. Porque ellos aprovecharon eso, comenzaron a comprar los bienes, digamos, a precio de remate. ¿Tenían liquidez? Tenían la liquidez. En la crisis, el que tenga la liquidez va a encontrar la oportunidad.
Es injusto, pero sí, pero ese es el mundo. Y el gran empresario, el que tiene la gran liquidez, o el inversionista grande, el común se afecta económicamente y sufre todo su entorno familiar, ¿no? Totalmente, claro, él no tiene forma de reaccionar, pero ellos sí, ellos siempre van a buscar la oportunidad y uno la ve en todo momento, ¿no? Yo estuve en Argentina cuando la gran crisis y terminé comprando de todo. El corralito. Comprando de todo porque uno compraba por el 20 o 30% de lo que realmente valía. Entonces me imagino que en esa misma proporción pasó con los títulos hipotecarios estos y estos personajes se consolidaron en ser los grandes multimillonarios del mundo. O sea que usted me está dando una casi conclusión. De las crisis son pocos los que se benefician. Pero siempre hay una oportunidad. ¿Pero para quiénes? A veces, hasta para la misma persona que entró en crisis. Porque yo lo hablo en un tema de modelo de salvación y potencialización de empresas. Usted se puede buscar unirse con otra persona, ¿sí? Usted puede, digamos, potencializarse bueno, lo que pasa es que la crisis es ciega, la crisis no deja ver. Por eso es que el problema hay que trascenderlo, más no involucrarse en el problema. Hay que involucrarse en la solución. Sí, claro, pero si usted es un empresario y está metido todo el día en manejar el sobregiro y la crisis financiera, pues no tiene tiempo de pensar. Entonces esa es una cultura que hay que buscarla. Hay que buscar la forma de que usted no se puede involucrar en el problema, sino en la solución. Y entonces... Eso es un tema de fuentes de financiación a largo plazo para el sector empresarial, que habrá que tocarlo porque el día a día de un empresario en el mundo es buscar cómo sobrevivir o cómo pagar las nóminas y poco tiempo para pensar cómo fortalecer el negocio y su actividad comercial. Esa es una historia trágica, ¿no? Es que yo hablo que las crisis financieras no se arreglan con plata, se hablan con inteligencia financiera, que es diferente. Muy bien, hablaremos de eso después de un corte comercial. Como bien ya lo dijimos, el doctor Carlos, pues es un hombre que ha intervenido en el proceso de muchas compañías públicas y privadas. Pero de todas esas historias, a mí me llama la atención un caso de éxito específico que quiero que usted le cuente a la audiencia de cómo algo puede salir bien. Bueno, a mí me nombraron liquidador de alimentos nacionales ANP, el Pinky. Pero resulta que el negocio estaba operando. Yo venía con un sentimiento de que muchos de los negocios eran viables, pero venían precedidos por una decisión que había afectado todo el proceso de operación de la empresa. Resulta que en el negocio de Pinky... Pero contemos cuál fue esa decisión. ¿Cuál? Sí, que dice que afectó todo el negocio. Ah, bueno, la génesis, eso tiene, digamos, la génesis de alimentos nacionales, digamos que tiene mucho tiempo. Es tanto que hace parte del caso de competencia, el primer caso de competencia desleal en Colombia. ¿Cómo fue ese caso? Ese caso fue que ellos, habían dos familias que eran dueños de eso, y entonces ellos terminan disolviéndose y uno de ellos se queda con la marca, que es Frisbee, y el otro monta Pinky. Y entonces comienza a aprovechar digamos, la publicidad de Frisbee y la monta como Pinky. Y eso, hay un proceso en el Consejo de Estado, y
digamos que le da la razón a Frisbee, que fue el primer caso de competencia desleal en Colombia. Es un caso que lo he estudiado en todas las universidades de Colombia. Después de eso, ellos entran en un acuerdo de ley 550, de la cual fracasa, porque a la DIAN hay que presentarle una garantía real y en el momento no la había. Era de acuerdo con las normas de esa época, ¿no? Es correcto. Estamos hablando Sí, de ese tiempo era ley 550 anterior. y ahora estamos en 1116, Sí. pero la esencia más o menos era la misma. Y resulta que fracasa, y después que fracasa la manda a liquidación obligatoria, que es donde me nombran a mí liquidador. Me doy, digamos, el reto de buscar la forma de mantener la operación, ¿sí?, para poderla venderla como unidad económica, porque como activo no valía nada. Y entre los retos que yo hago en ese momento es buscar la forma de que se fueran duales tanto el proceso liquidatorio como el proceso de operación normal de la empresa. Buscando que la supervivencia de la compañía y salvarla. Es correcto. Entonces, había dos caminos, liquidarla definitivamente liquidarla, y usted hizo algo paralelo. Cerrarla y venderla como activo que no valía nada, porque las empresas valen en operación. Yo hablo mucho también de que el intangible, hoy las grandes empresas en el mundo, el 60% es intangible. Por eso también hablo que la garantía bancaria ya tiene que fijarse mucho más en eso, no en el flujo de caja ni a nivel patrimonial. Pero bueno, volviendo al tema de Pinky, me gusta también hablar del presidente que había. ¿Por qué fracasa la ley 550? Porque ellos tienen una demanda contra la DIAN, debían 480 millones de pesos, porque ellos decían que no podían cobrar IVA dentro de los centros comerciales porque se pagaba una administración. Pero bueno, el Consejo de Estado dictamina que sí tienen que cobrar el IVA y en ese momento Pinky debe 480 millones de pesos y le dan una amnistía para pagar la mitad, y lo que hacen las directivas de la empresa es de hacer un recurso de reposición contra la DIAN. Cuando yo llego, la deuda era de 7.000 millones de pesos, algo que se pudo arreglar en 240. Ahí viene lo que yo le estaba diciendo antes. Las empresas son viables, vienen precedidas de una decisión. O sea, una mala decisión tributaria acabó con la empresa, pero no dejaba de ser viable. Bueno, yo seguí la operación y recuerdo que el superintendente de la época me llamó y cuando estaban ahí el otro superintendente delegado y me hicieron muchas preguntas sobre cómo iba a ser el reto de cómo yo podía hacer las dos cosas al tiempo. Y yo dije, bueno, una de las cosas me dijeron que cómo se evaluaba la empresa. Si normalmente se evaluaba era por activos, y entonces yo en ese momento estaba especializándome y vi una materia muy importante que era evaluación de empresas y dije que por flujo de caja libre descontado 10 años. También vi cosas que hoy las traigo al modelo de salvación de empresas. Entonces, digamos que ese proceso fue muy renombrado aquí en Antioquia y creo que no se ha repetido en Colombia nuevamente. Pero, ¿cómo termina, Carlos? ¿Cómo? Yo termino haciendo una oferta pública donde le digo a todo el gremio que los que estén interesados que pasen una propuesta. Entre esas cosas puse algo social que era que todos tenían que asumir a todos los empleados y darles un contrato un año, que después del año pues ya ellos verían a ver qué iban a hacer, pero todos tenían que asumir eso. El otro reto que tuve ahí fue cómo acababa el sindicato. El sindicato eran 28 personas y la personería jurídica se perdía si tuvieran menos de 25. Entonces yo dije a varios que si querían asumir en la nueva empresa tenían que renunciar al sindicato. Y cuando llegó a tener 24 o 23, pues ya inmediatamente
suspendí el proceso ese y el sindicato se acabó. Entonces hice la oferta pública, se presentaron todas las empresas y la empresa Superpollo Paisa se termina quedando con la operación del negocio. Y yo me quedé con el proceso liquidatorio acá. O sea, eran dos cosas muy diferentes. Si no hubiera pasado eso, esa empresa se hubiera vendido por cualquier cosa. Porque ¿Y hoy qué ocurre? ¿Hoy quién tiene la empresa? ¿Cómo funciona? ellos, en su momento yo hablé con el presidente de Frisbee, pero yo creo que no sé si yo no me hice entender o él no me entendió, porque él decía que cómo yo iba a vender una empresa y el sindicato lo iba a dejar por fuera. Yo decía, eso me queda dentro del proceso liquidatorio. Yo le vendo a ustedes una operación. Y fíjese que dentro del sentimiento, Frisbee termina comprando a Superpollo Paisa y a Pinky. O se terminan fusionando, no sé si fue. Muy bien, es un caso de éxito. Y cómo se puede manejar una crisis empresarial, pero también ya contamos las crisis históricas y seguramente la que estamos viviendo hoy en bajas proporciones con la crisis del COVID. Muchas gracias, Carlos, por la compañía. Gracias a usted por la oportunidad y a todas las personas que usted hacen parte de este programa. Muchas gracias. Muy amable, bendiciones.